Outline. Y me bateó el señor Bolívar Domínguez. Me escuchó, entra al aire, da... Eran sus pruebas, sí, eran sus pruebas. Sí. Al aire directo. Al aire. ¿Qué Sí. canción anunciaste, Javier? Bee Gees. No me acuerdo la canción, pero sí me acuerdo que era Bee Gees. Uh-huh. Una de los Bee Gees. Fueron dos canciones, me tocó presentar, me manda a llamar que vayas con Bolívar, llego con Bolívar y me dice, ¿cuánto llevas en Campeche? Me dijiste, le digo, 6 meses. Y me dice, pues vete otros 6 meses, ¿no? O sea, sí me bateó el buen Bolo, Uh-huh. a quien le tengo un enorme aprecio, pero digamos que cuando lo conocí así en primera instancia, me bateó. Regresé a Campeche y después ya fue cuando regresando... Bueno, aquí entrenó a mí también. Ah, ¿también? Sí, ya después te lo comentaré, pero a mí también. Ah, bueno, entonces era su costumbre. No, muy Bolo. exigente, muy exigente. Muy. Y bueno, regresé a principios. O una de dos, o muy exigente o estábamos muy verdes, ¿no? También, también reconozco que sí estaba yo más verde, evidentemente, tenía ni un año todavía trabajando en radio, y además tengo la impresión que cuando estás en radio en otras partes de la ciudad, del país, acabas agarrando un poco de vicios, ¿no? No sé, siento como que traes vicios un poquito raros, me parece. Puede ser. Uh-huh. Y en fin. Bueno, regreso a finales de ese 81, para enero busco a Jorge Alberto, me dice, a ver, espérame, me presenta Alfonso Larriva. No, ha de ser 82. 82, sí, ya era 82, exactamente. Uh-huh. Y Alfonso Larriva me permite estar como practicante de 12 a 2 de la mañana, ya sabes, el horario estelar de 12 de la noche a 2 de la mañana. Sí, yo también estuve ahí. Ajá. Mira, entonces, ahí estuve 2 meses más o menos, y al poco tiempo se abrió un puesto en Radio Onda, y ya fue cuando me quedé en Radio Onda. Así empecé, digamos, en febrero del 82, de hecho. Fue cuando empecé ya formalmente en radio, en Núcleo Radio 1000. O sea, seguro ya, febrero 82, entonces ya estaba el joven Larriva en La Pantera. Ya estaba en La Pantera, ya era el director artístico de La Pantera. Perdón la pregunta, ¿no será 83? ¿Sí? No, porque no dejé de trabajar más que como un mes. Yo en octubre del 80 obtuve mi licencia de locutor, en ese mismo octubre me fui a Campeche, y en diciembre del 81 me regresé, ya no tenía trabajo, me okay, quedar hasta pasar todavía. Sí. ¿Perdón? Entonces seguro febrero 82. Disculpas, sí. La mera pregunta, disculpas, ¿eh? Uh-huh. No, por favor. ¿Y luego? ¿Qué pasó? Pues ya empecé ya en febrero, 5 de febrero incluso del 82, y debuté en un programa que se llamaba La Onda de los Mercados. Debuté en un control remoto, por cierto, un sábado, trabajando en una transmisión, un control remoto, ¿no? Desde un mercado. Así fue como debuté. Y de ahí ya llegué a Radio 1000, o sea, al poco tiempo ya me fui como suplente de Radio 1000. Y ahí, bueno, ya conocía yo a locutores, grandes voces que tú recordarás también, como Chucho Aguilar. Oye, Chucho, ¿cómo no? Jesús Duarte Martínez. Duarte Martínez, exactamente. Uh-huh. El propio Gustavo Albite Martínez, que fue uno de mis mentores, yo le digo así, es alguien que me ayudó muchísimo en aquella etapa también. Uh-huh. Marcos Alfredo Coronado, a José Luis Rodríguez, el famoso gallo. Oye, José Luis Rodríguez Baena. Sí, Baena, sí, exacto. Uh-huh. Sí. De hecho, él alguna vez me colgó el teléfono como auditorio, le marqué para pedirle que me dijera, ¿cómo se llama esa canción que acaba de pasar en La Pantera? Ah, en La Pantera. Sí, le llamo y me dice, no le entendí, ¿cómo? Y me dice, lávate las orejas, y me colgó. Rodríguez Baena, en La Pantera. Rodríguez Baena. Bueno, José Luis Rodríguez Baena, para todos los que están enfrente de las bocinas, un extraordinario amigo, un excelente locutor, compañero en La Pantera. Sí. Muy bueno. Fue una época, era uno de mis grandes amigos. De veras, le tengo un gran cariño y respeto a Rodríguez Baena. Pero después, cuando yo ya me fui de La Pantera, parece que él se fue a Sinfonola. O años después se fue a Radio Sinfonola, donde le fue muy bien poniendo un programa de radio. ¿Qué se llamaba? ¿El Gallo? ¿O él se hacía llamar El Gallo? Creo que él se hacía llamar El Gallo. Yo cuando ocurrió este movimiento, yo lo conocí todavía en La Pantera, y cuando ocurrió que se movió a Sinfonola, uh-huh. Yo ya no estaba. Yo ya me había ido de Núcleo Radio 1000, pero sí sabía que le fue muy bien. Incluso
era un personaje porque ya también se vestía botas y vestía Sí, tejana sombrero. también. Ya Sí, 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 sombrero y botas, estaba apoderado del personaje, ¿eh? Mejor dicho, totalmente. no era el personaje, era él, ¿no? Era él. Él era, exacto, Él tal era el cual. gallo. Pero Él para era el mí, gallo. yo lo recuerdo no tanto como el gallo porque yo ya no convivía tanto con él. Yo lo recuerdo como con un compañero de la Pantera, ¿no? Excelente, convivíamos mucho, mucho. Bueno, con todos los compañeros. Con todos los compañeros. Entonces, ¿cuándo te fuiste del núcleo Radio 1000 y hacia dónde? ¿Y por qué? Voy a intentar ser breve. En 84 me llaman un día a la cabina de un sábado en Radio 1000. Me llama el señor Trueba. ¿Cómo se llama Trueba? De Manuel Radio Trueba. Centro. Sí, Manuel Trueba me habla para invitarme si me quería ir a trabajar a Radio Centro. Y fui con él. Estaba Héctor Lama. Héctor Lama, qué barbaridad, se me están yendo los nombres. Héctor Lama era el director artístico. Bueno, es que creo que yo Jaime. trabajé de apuntador en otros lados. Ya veo. Y tú estabas también en esa etapa, si no mal recuerdo, en Variedades, Jaime. Sí, ¿No? sí, cómo no. Sí. Y estuve 3 meses, escasos 3 meses, porque como dirían las muchachas de mi pueblo, no me hallé. Y a ver, te regresé. fui de Radio 1000, estabas en Radio 1000. Estaba en Radio 1000. Y te habló el señor Trueba y te fuiste con él a... Ahí nos conocimos, creo. Digo, coincidimos, sí me acuerdo, cómo no, esa temporada. Exacto. Pero ¿a poco nada más tuviste 3 meses? Sí, ¿sabes qué? Me sentí un poquito timado porque me habían ofrecido, como locutor había un tabulador que no podías rebasar, Sí. pero por fuera me iban a pagar una lana adicional, pero haciendo alguna labor de producción, Sí. a lo cual yo acepté, pero cuando voy a cobrar me dicen, no, ¿sabes qué? Ya no recuerdo la cantidad, Jaime, pero pon tú, no sé, son 10,000 pesos más el IVA, calculaba yo, pues son 11,600, ¿no? Y llego a cobrar después de 2 meses, porque no, en aquella época vivía en mi casa, no tenía yo, con mis papás, quiero decir. Cuando llego a cobrar me dicen, no, son 10,000 pesos con todo y el IVA. Ahí me sentí como timado, la verdad me sentí como que me habían engañado y ya no me gustó. Por el IVA nada más. ¿O fue Sí. un malentendido? Puede ser un malentendido tal cual, como tú lo dices, pero entonces justo en ese momento cuando yo me sentía como con esta sensación de que pues no estaba yo ya muy a gusto, me invitan a regresar a Radio 1000 porque había cambiado el concepto de Radio 1000, que tú recordarás era muy formal, muy sobrio, muy solemne, y me invitan a regresar porque estaba dándose el cambio con la generación de Menudo y todo lo que traía consigo. Sí. Buscaban voces más jóvenes, ¿no? Que pudieran hacer más empatía con el auditorio. Y al final del día, pues, estaba como asesor, si no mal recuerdo, Ramiro Garza en aquella época de Radio 1000. Me invitan a regresar, regreso a los 3 meses. O sea, todo se dio. Un poco que yo ya no estaba muy a gusto también, porque además estaba trabajando más, ¿no? De lo que supuestamente iba a trabajar. Oye, pero yo lo que recuerdo, a lo mejor me la vas a contestar con algo que sucedió en el futuro. Yo lo que recuerdo, el señor Trueba te tenía una gran estimación y también tú a él. Sí, mucho. O sea, mucho. pero una estimación con E mayúscula, ¿eh? Así yo lo percibí en aquel. Yo me quedé con esa percepción, pero la verdad que sí. Yo te diría que sí, y era bien retribuido. Fuimos a desayunar ya después algunas veces ya como amigos, pues. Yo le tenía un gran aprecio y una gran admiración a Manuel Trueba. Oye, pero ¿a qué estación fuiste esos 3 meses? Estudiantes AM. Va contigo. Sí. Oye, ¿cómo anunciabas, por favor? Aviéntate una... Estudiantes AM, va contigo. Era el eslogan de la estación. Y bueno, yo ya en aquella época me hacía llamar el Ceniciento de la radio, mi querido Jaime. ¿Así te anunciabas? Me anunciaba, y era una tontería, pero en la época en la que estaba yo en Radio 1000, era el más chavo, digamos que de aquella generación, y además un poco irreverente, un poco inconsciente seguramente de mi parte. A veces no seguía las instrucciones de don Enrique Ortiz, que era el director artístico de la estación. Y tiro por viaje me regañaba, ¿no? Me llamaba la atención, no hable usted así, por favor, más respeto para el auditorio, en fin. Entonces yo empecé un poco como con un signo de rebeldía, empecé a presentarme como el Ceniciento de la radio, porque obviamente era el suplente, era el que más trabajaba, obviamente, al que más regañaban, y yo decía, y aparte el más guapo. Entonces, soy el Ceniciento de la radio. Oye, entonces, yo nunca supe por qué, nunca supe hasta hoy. Yo me bauticé
Ajá. Yo me bauticé, porque cuando me preguntaban, O sea, oye, ¿por qué te dicen no? te sentías mal pagado. Sí, me sentía como el incomprendido, digamos, más bien Ah, como el incomprendido. incomprendido, sí. Como incomprendido, porque pues yo traía un ritmo más de chavo, no más acelerado, Oye, y no pero encajaba. cuando regresaste a Radio 1000, es cuando Sí. ya tu retorno después de los 3 meses de estudiante AM, Ujú. el señor Ortiz seguía de director de arte, supongo, ¿no? Seguía él todavía, O sea, le cambiaron un poco el concepto, pero el señor Ortiz seguía al frente. seguía al frente con la legendaria Zoilita Quintanar, que fue su asistente toda la vida. Sí, Eh, Solita Quintanar. Ajá. entonces, bueno, sí, yo regresé. Claro, cuando me fui tuve el gusto, y ese fue un gustazo, el suplir a otro amigo en común como era nuestro querido, el burro Villarreal, Sergio Villarreal, Sergio Villarreal, ¿en qué lo supliste? en Sonomil 101. ¿Tú ¿Te estuviste en acuerdas? Sonomil? Sí, cómo no. Sí, antes de irme a Radio Centro, justo me acaban de elegir para quedarme como voz de Sonomil, entonces yo seguía trabajando como suplente en Radio 1000 y era la voz de Sonomil 101, ¿no? ¡Ay, qué Y rico! Estaba muy bien. me encantaba esa estación, me encantaba, como a todos, ¿no? Ujú. Yo creo que cuando eres voz institucional Oye, ¿y qué año estamos algo. hablando en Radio 1000, esta segunda etapa? Ya regresé por el mes de abril, me parece, Ujú. mayo del 84. Y Mm, ahí, ok. y ahí estuve en Radio 1000 hasta el 88, que ya me fui a MBS Radio con el buen Alfonso Larriba, que me invitó a trabajar con él. O sea, Alfonso Larriba te llevó con él. Así Sí, fue. sí, tal cual, aunque yo me fui no como locutor, en aquella época me fui para dirigir Stereo Rey, la Ujú. máxima dimensión del radio, con don Ken Smith, que era un lujo, era una Sí, dama cómo ese no. señor, Sí, no, extraordinario no. locutor. Y la estación igual, y la programación, todo era un lujo ahí, ¿no? Sí lo era. Ujú. Y al poco tiempo, bueno, también tristemente falleció Luis Heredia y me quedé ya como En qué voz. año estamos? Eso fue en el 80 y debió haber sido 89, 90, más o menos. El 89, 89, 90. 90. Entonces, muere Luis Heredia y que te quedaste tú como voz de FM Globo. Me quedé como voz de FM Globo, sí, ahí estuve, pues como voz de FM Globo 7 años aproximadamente. Oye, un rato, ¿no? Un rato, sí, un muy buen rato. Se Pero fue Alfonso que, Larriba. o sea, Dime. Alfonso Larriba era el director de arte. ¿De qué año a qué año estuvo Alfonso Larriba? Alfonso Larriba estuvo del 87 hasta aproximadamente el 92, aproximadamente, calculo yo. ¿Y tú? ¿Qué habrá usted? Y yo estuve del 88 hasta el 97. O sea, Oye, estuve 9 9 años ahí. años. 9 años Oye, estuve. oye, es que Sí, yo te ubico, evidentemente, es Radio 1000, Núcleo Radio 1000, Javier Trejo, sí, Núcleo Radio 1000, pero a este momento de la historia va ganando en tiempo, por lo menos MBS, FM Globo, ¿no? sí. Para entonces ya había estado más tiempo en MBS de todo el tiempo que había estado en Radio 1000. Sí, Ujú. sí, por supuesto. ¿En qué año habrá sido una vez que creo que te suplí unas vacaciones, te fuiste a España Ah, y claro, tenías un programa con Marta Figueroa? Entonces claro. Alfonso Larriba me habla y me dice, oye, ¿quieres suplir unas vacaciones? Yo no estaba haciendo radio en ese momento. Y dije, sí, ¿cómo no? ¿De qué se trata? Hay que suplir a Javier Trejo, tiene un show de Sí, radio con Marta Figueroa, y se va un mes a España. ¿Lo quieres suplir? Sí, ¿cómo no? A ver. Y yo fui y te suplí mira y, qué maravilla. y la pasé estupendo. Pero ese qué año era, no me acuerdo. Puede ser que 90, 91. 90 fue en marzo del 90 cuando hice ese viaje, exactamente. Sí es cierto. Marzo 90, entonces. Sí, Pero fue tenías en un aquella. programa, no solamente eres la voz de FM Globo, sino tenías tu programa, al menos ese con Marta Figueroa, ¿no? ¿O cuál es Sí, la sí, historia de esa época? sí, bueno, yo era voz ya de FM Globo, seguía programando todavía Stereo Rey, y viene el programa, bueno, invitan un día había un programa que se llamaba Etcétera, con Marta Guayo y con Martina Chirica en las tardes, que se llamaba Etcétera. Un día invitan a Marta Figueroa a que vaya a dar, ella era editora de la revista Eres, que creo que ya desapareció. Y en esa entrevista la conozco, platico con Marta, nos caímos bien. Digo, oye, ¿por qué no hacemos algo? ¿Qué tal un programa que hacemos un programa como de espectáculos? Ujú, Me dice que sí, hicimos el casting, se quedó, y el programa era todos los días, si no mal recuerdo, a las 10 o a las 11 de la mañana, ujú. 10 a con 12. Marta Figueroa. Sí, ¿No, creo que sí. no será de 10 a 12?
Creo que sí, puede ser de 10 a 12, puede ser de 10 a 12, sí, eso fue en el 90, o sea, ya hace pues un ratito, apenas como 30 años, ¿no? Sí, un poco. Oye, me voy a regresar unos cuadros, ¿eh? Me voy a regresar unos cuadros. Por favor. Como director de arte, programador de Stereo Rey. Fíjate Sí. que en un destello con Christopher Smith, dedicado principalmente a Ken Smith, Ujú. comentamos, y además también dedicado al señor Vargas, y todos estos destellos, cuando tú mencionas a una persona, pues es como también rendirle tributo y reconocimiento, ¿no? Claro. O sea, el señor Vargas, el señor Joaquín Vargas, con su Stereo Rey, una estación clásica en toda la historia Sí, del radio, sí. decían que él programaba la estación. ¿Tú qué sabes si hay de cierto en esto? Que él metía muy duro la mano en programación, por lo menos en los inicios de Stereo Rey. Al principio tengo entendido que así era, donde él literalmente él programaba la estación y después de a poco empezó a ceder la estación, pero lo que sí yo te diría que ya después no lo hacía, pero era muy estricto en el tipo de música que quería escuchar, porque en algún momento te hablaba y te decía, ¿sabes qué? No quiero esa canción, no me gustó, ¿no? No me gustó esa canción, quítala. Por ejemplo, lo que le sonaba un poquito fuerte eran recuerdo muy bien, los solos de sax, los solos o sea, como cuando sonaba un poco estridente alguna parte de alguna canción no le gustaba. Al señor Y Vargas, entonces, al señor Joaquín Vargas. a don Joaquín Vargas, sí. Entonces hablaba y a ver, quítame esa canción porque no me gustó, ¿no? Y punto, y así era. Entonces Oye, la no me quitaba ya de digas, la en programación. Stereo Rey. En Estéreo Rey, sí, Oye, tal es cual. que era su bebé, yo creo, más querido, ¿no? Sí, por supuesto. E incluso la programación era un poquito, era sui generis, porque se programaban rollos completos. O sea, Ujú. no eran canciones o discos sueltos, sino que se grababa en cinta originalmente. Podría caber hasta, no sé, 25 canciones en un rollo Ujú. de 2 horas aproximadamente. Y tenías el rollo 1, el 2, el 3, eran hasta 30 rollos de ¿Y canciones. esos rollos quién los programaba él? ¿Quién Yo, los había hecho? El bueno, rollo, ¿quién lo formaba? él tenía unos que ya había hecho, ¿no? Clásicos, y yo los que yo llegué a aumentar también la cantidad de rollos que se iban programando, ¿no? Pero Y ese rollo entonces que era canción, identificación, ¿había pausa o cómo le...? no, era solamente canciones, tenía una pausa entre cada una de ellas para que el operador en su momento pudiera interrumpir el rollo O sea, para eran ir a comerciales. canciones. Sí, solo canciones, Y solo el rollo canciones. uno lo combinabas con el rollo 2, 8, etcétera. Exacto, exacto. Sí, ibas Ujú. haciendo ese cambio. Oye, Y así es como lo hacía. nada más como postre. ¿Cómo defines la programación de Stereo Rey en esos años o antes, desde los inicios hasta cuando tú tomas la programación? Yo tenía una estación sobria, de adulto contemporáneo, ¿sí? Sobria, con detalles muy peculiares que le daba la voz de Ken Smith. Porque la voz de Ken Smith sí hacía una diferencia enorme, una voz grave, una voz que llenaba las bocinas, ¿no? Era espectacular esa voz. Ujú. Y yo diría que sí, era una estación que a pesar de que no era la única estación de ese formato, pero yo diría que las características de la estación la hacían diferente. Una estación muy, yo diría hasta más elegante, si me permites el término, muy distinguida, y que mantenía un nivel de música muy acorde, era como muy homogéneo, digamos, el tipo de programación que se hacía. Entonces, era un lujo estar ahí, además de una presión, porque era la estación consentida del patrón, ¿no? Bueno, a manera de un resumen compacto, yo sé que está difícil, pero un resumen compacto de tu viaje en medios, FM Globo, estamos en FM Globo, terminas ahí, MBS, ¿a dónde? Mira, cuando lo que ocurrió también en ese interín, Jaime, fue que empecé yo ya a trabajar en el área de deportes con Alfredo Domínguez Muro, que a la sazón estaba también siendo el director de deportes de MBS, y de manera simultánea. Digamos que no fue circunstancial, porque sí me gustaban mucho los deportes, y de hecho, como alguna vez te lo llegué a comentar, mi sueño era, dije, alguna vez puedo combinar mis dos pasiones, el micrófono y los deportes, va a ser un lujo, ¿no? Ujú. Y afortunadamente así llegó a ocurrir. Entonces empecé trabajando con Alfredo Domínguez Muro y viene después la invitación por parte de Gustavo Albite Martínez para que me fuera a dirigir Radio 1000, Mm, ujú. la 1000 AM. Entonces regreso a Radio 1000, pero yo ya seguía haciendo deportes todavía en MBS Televisión, ya no en radio, porque obviamente la competencia de Radio 1000, pero Ujú. seguía haciendo deportes todavía en MBS. Mm.
y bueno, de regreso en el 97, justo allá hacerme cargo del 1000 AM, y al poco tiempo, realmente no fue mucho tiempo, 3 años al frente de Radio 1000, porque en ese momento viene un cambio, viene un cisma en la estación cuando se asocian los Vargas, la familia Vargas con la familia Huesca, para un concepto, para el regreso de FM Globo, porque fue cuando desapareció momentáneamente FM Globo para dar paso a EXA. Uh-huh. Entonces se va FM Globo a la frecuencia del 89.7, que era de Morena, uh-huh, la que manejaba Gustavo Albite. Quitan Morena, pero al quitar a Albite de Morena, le dan Radio 1000 para que él siga operando 2 estaciones, uh-huh, Radio 1000 y Sinfonola. Me quitan a mí Radio 1000 y me dan a mí la dirección de deportes. Entonces me quedé al margen. De todo Radio 1000. Sí, exacto. O sea, la hicieron una dirección deportes. Exacto, tal cual. Oye, yo creo, no sé qué opines, pero yo creo que esto tiene mucho que ver el señor Alfredo Domínguez Muro, como que le vino a dar un matiz especial a deportes como una especialidad completa en radio, ¿no? Sí, yo creo que sí. En aquella etapa en MBS donde estaba Alfredo, sí fue, yo diría que fue una estación además muy exitosa. Uh-huh. Estéreo Rey, quiero decir, era muy exitosa. Todavía porque además en aquella época empezaba si no mal recuerdo, se presentaba como el primer noticiario, uh-huh, de la FM. En aquella época era como un crimen poner programas hablados en la FM, que se presumía era solamente para música, ¿no? Pero vino el desafío de los Vargas, pusieron a Pedro Ferriz para empezar, se llamaba el noticiero, ahí estaba Alfredo con él, y yo empecé colaborando con ellos en radio, uh-huh, ¿no? Bueno, ellos empezaron, me voy un poquito atrás, ya no te voy a interrumpir, pero nada más como dato, supongo que ellos empezaron desde 80 y algo, 82, 83, ¿no? Como para empezar. No, creo que menos, creo que por ¿menos? ahí el 88, 87 puede ser, 87 puede ser. Estoy desorientado, ok, ya no interrumpo, luego ¿qué pasó? Te dejaron con la dirección de deportes en el núcleo y pues ya seguía haciendo algunas cosas de deportes en MBS, y deportes también en radio, y mira que al final del día fue un buen cambio. No es que extraño mucho lo que hacía yo allá, de hecho ya cuando se va FM Globo, yo hice un programa con Erika Macín, que ella estuvo brevemente, un espacio muy breve en radio, que se llamaba La Pareja Perfecta, un morning show en FM Globo, y duramos como 2 años o 3 años al aire, hasta que quitaron FM Globo, cambió a 89.7, que es hoy 89.7 la que se mantiene ahora, y desde entonces digamos que ya no hago nada que tenga que ver con música o con espectáculos. ¿Desde entonces? Desde el 2002, digamos, uh-huh, ya nada que ver, ya 100% deportes. Entonces, mi querido Jaime, pues y ahí sigo en Radio 1000, y he tenido el privilegio en los últimos años de integrarme a la plantilla de talentos de ESPN, que para mí es un gusto trabajar en esa empresa, también en Canal 11, uh-huh, donde actualmente sigo. Uh-huh. Enfocado en radio, 2 preguntas. Primero, FM Globo, ¿qué pasa con FM Globo? ¿Por qué ya no fue más de Radio 1000? Hasta donde tengo entendido fue como una especie de préstamo o de una especie de acuerdo comercial entre los Vargas y los señores Huesca, porque se llevaron toda la plantilla de locutores, uh-huh, incluso al director artístico de FM Globo se lo llevaron, uh-huh, a radio, y yo me integré, digamos que como voz externa era yo, bueno, Erika Macín y yo fuimos los que nos sumamos a ese concepto de FM Globo, pero lamentablemente la estación no caminaba, no tenía el rating que deseaban, uh-huh, y entonces después de 2 años y medio, pues quitaron el concepto de FM Globo, uh-huh, y le dieron paso a la estación hoy 89.7 que dirige Arturo Forzán Rovirosa. Sí, otro caso en radio. Otra pregunta como inserción de radio. Ya que eres hombre deportes también, hombre micrófono, hombre radio, hombre deportes, yo te tenía una pregunta desde el principio de los principios. Venga. Decía, porque el deporte siempre ha estado presente en la gran historia del radio. Entonces, seguramente en XCW de los 30s, 40s, yo digo que ya se transmitía luchas o toros, sí, o algo de deportes. ¿Es cierto esto? Tú que estás en deportes, Javier, ¿qué me puedes hablar al respecto? Sí, fíjate que hasta hay 2 teorías de cuál fue la primera
transmisión en radio de deportes a nivel internacional. Una que fue en Uruguay, con un duelo entre Brasil y Uruguay en el 22. Y otra que es la más conocida es la de una pelea de box entre Jack Dempsey y Luis Ángel Firpo, si no mal recuerdo. Fue en septiembre del 1921. Digamos que eso fue en Estados Unidos, en Nueva York. Pero en México, el primer dato que encontré fue de 1925, de una corrida de toros. Efectivamente, corrida de toros en el 25. Y después vino ya el box, efectivamente, la lucha libre, como bien lo comentabas, y luego el béisbol. Porque en este país el fútbol manda desde hace muchos años, pero más popular que el fútbol era el béisbol. En aquella década de los 40, digamos, todavía el béisbol dominaba en cuanto a preferencias de los aficionados en México. O sea, siempre presente el deporte en la gran historia del radio. Sí, y voy a agregar algo, si me lo permites, Jaime, es el hecho de que hoy es muy común, ¿no?, escuchar que a través de la televisión ves eventos deportivos, ¿no? Ya es muy común, en cualquier parte del mundo puedes ver eventos de este tipo, incluso ahora en streaming, ¿no? El famoso streaming, una palabra que incorporamos a nuestro vocabulario hace ya algunos años para seguir en línea lo que pasa en el ámbito deportivo. Pero cuando hablamos de transmisión en vivo, ¿no? En vivo de un deporte, fue la radio. La radio fue el primer medio que empezó a transmitir eventos en vivo. O sea, eso es una maravilla. O sea, hoy lo vemos en todos lados, pero la radio fue la primera, Jaime, en llevar esta magia del deporte, de los relatos, de las crónicas deportivas en vivo, hacia un auditorio que estaba ávido de ese tipo de experiencias, ¿no? Así es, en vivo, lo que mencionaste, box, fútbol, béisbol, lucha libre, ¿no? Sí. En vivo. En vivo, sí, en vivo. Y eso es una maravilla. La verdad es que a mí me emociona porque además, como alguna vez tú y yo lo comentamos, para mí la radio sigue teniendo una ventaja para aquellos que hemos tenido el privilegio de hacerla, y es el tratar de describir, de conmover a la gente con las palabras, con lo que traigas tú dentro, ¿no?, lo que traigas en la pelota para tratar de describir algo y tratar de llevar esa imagen hacia la gente que te está escuchando. Entonces, para mí es un lujo, como sé que para ti lo ha sido, trabajar en este maravilloso medio, Jaime. Así es, Javier. ¿Algo que agregar, Javier? Pues, mi querido Jaime, yo soy un privilegiado de haber trabajado de seguir trabajando en este maravilloso medio que es la radio. Como alguna vez lo platicamos, descubrí que algo que yo ya infería, que ya intuía, que la radio sigue siendo un gran maestro para aquellos que utilizamos la voz como una herramienta para comunicarnos, para hacer nuestro trabajo. Y mientras aprendamos a conmover, a tener los matices, al hacer clic con la gente, creo que eso es muy importante para un comunicador. No solamente entrar al aire y ya, sino poder llegarle a la gente. Y creo que para mí eso es muy, muy importante. Lo disfruto muchísimo, como todos aquellos que hemos tenido el lujo de estar ante un micrófono, porque además, como lo sabes, Jaime, creo que el micrófono genera adicción, ¿no? O sea, es difícil dejar el micrófono porque nos encanta comunicar, nos encanta estar ahí. Y eso creo que ha sido en mi vida un lujo. 40 años trabajando en esto, mi querido Jaime, y la verdad es que han sido 40 muy buenos años. Gracias, Javier. De nada, Jaime, un abrazo.